Ya. Nos corresponde ahora, entonces, escuchar a la Asamblea Ambiental Bío Bío. Les rogaría que se presenten y tomen la palabra. Muy buenos días a todos los aquí presentes. Mi nombre es Claudia Álvarez Huerta y junto con mi compañera Evelyn Pazmiño Pérez, que somos parte de la Comisión de Trabajo Constituyente de la Asamblea Ambiental de Biobío, pretendemos realizar una breve exposición mediante la cual pretendemos abordar los temas que indicamos anteriormente en el formulario, que por temas de tiempo voy a omitir su mención ahora. Nos gustaría comenzar con esta audiencia con algunas palabras que fueron pronunciadas durante un conversatorio en el que expuso Sara Larraín, una ecóloga de renombre en el país, en el que habló sobre 3 desafíos estructurales para redactar una nueva constitución. Y en esta exposición haremos mención a 2 de ellos, que nosotros pensamos que deben ser tenidos en cuenta al momento de definir la aplicación del enfoque de derechos humanos y de la naturaleza en la redacción de la nueva constitución. El primer desafío que menciona la especialista se relaciona con la noción de territorio nacional, que actualmente es concebido como una especie de extensión sobre la cual se ejerce soberanía. Se trata de una concepción netamente política y materialista, constituyendo en los hechos un muro que determina un espacio de dominio. Y el desafío entonces consiste en lograr redefinir el concepto de territorio nacional, en cómo logramos plasmar en la nueva constitución el paradigma de la ecología en la definición de territorio nacional, entendiéndolo como un sistema natural que habitamos, que funciona integralmente y no funciona separado por fronteras. Y la importancia de esto es tal porque es a partir de esta concepción que se define lo que habitamos y la forma en que lo habitamos, es decir, la forma en que nos relacionamos con el espacio público y con el medio ambiente. El segundo desafío se vincula con la idea de definir quiénes son los responsables de conservar y resguardar el espacio público, y sobre este punto consideramos que debe dejarse establecido en la Constitución venidera que el ámbito público no se restringe a lo estatal, sino que lo público es precisamente público, porque es algo que va más allá de lo estatal. Lo público es el Estado y son los ciudadanos al mismo tiempo. En suma, este segundo desafío consistiría entonces en instalar en la legislación y la mentalidad de las personas que las responsabilidades ambientales son públicas y por lo tanto son de cargo del Estado y de los ciudadanos, porque en definitiva si se desea no seguir fracasando políticamente, que el nuevo texto constitucional tenga legitimidad a largo plazo y al menos ralentizar los efectos del cambio climático, resulta importante asumir una responsabilidad política que sea eficiente y eficaz, integrando a los ciudadanos en la deliberación y toma de decisiones en las políticas ambientales. Esta segunda cuestión implica necesariamente que nos cuestionemos la estructura por medio de la cual se toman las decisiones, porque se está ante un problema ambiental, pero también ante un problema eminentemente político, que abarca distintas temáticas, pero temáticas que no son excluyentes, sino que están conectadas. Y en la práctica, a modo de propuesta, resultaría deseable que se establezca una nominación de responsabilidad en las organizaciones ciudadanas encargadas de la defensa y la garantía del medio ambiente, de forma tal que se produzca una contraposición entre el Estado y los ciudadanos, haciendo a estos últimos partícipes en la garantía y el resguardo del interés público, lo que constituye la clave para cambiar el sistema de gobernanza sobre la naturaleza y los bienes públicos. Sobre la manera en que la Constitución podría garantizar los derechos de la naturaleza, resulta importante destacar que la Constitución actualmente vigente consagra un tratamiento de la naturaleza que da lugar a un régimen separado de los elementos que conforman el entorno, ignorando las perspectivas relacionadas de los pueblos indígenas, sin asociarlas a principios que rijan las relaciones entre humanos y el entorno, lo que constituye una importante carencia a la hora de responder en el ámbito nacional a los desafíos que impone la crisis ambiental. Y frente a dichas carencias legislativas consideramos, esta comisión considera, que la nueva Constitución debería incluir dentro del catálogo de derechos fundamentales los derechos de la naturaleza, que responden a las visiones ecológicas que a su vez recogen muchos elementos que han sido sostenidos por los pueblos indígenas en sus concepciones ancestrales, razón por la que constituyen también un importante desafío, en tanto que al reconocerle derechos a la naturaleza, se reconoce que todas las personas y el Estado tenemos el deber de respetar los ciclos, los procesos, las estructuras y las funciones de la naturaleza, porque poseen un valor en sí mismos, que va más allá de nosotros mismos, e incluso
va más allá de respeto, protección y consideración de las generaciones humanas futuras. Esta comisión considera, sobre este punto en particular, que las perspectivas de los pueblos indígenas, específicamente los pueblos andinos y mapuches, deben ser consideradas conjuntamente, en orden a crear una concepción que incorpore la interrelacionalidad de todos los elementos de la biodiversidad, la necesaria mantención y regeneración de los equilibrios naturales, la reciprocidad que comprometa a los seres humanos con el resto de las especies, y la relevancia del entorno para la sobrevivencia de las culturas en cuanto a las directrices para las instituciones estatales. Es crucial que la consagración de los derechos de la naturaleza facilite la especificación de los principios de probidad y transparencia pública. En cuanto a la manera en que la Constitución debería garantizar los principios de justicia, bueno, este tema es muy grande, pero desde la perspectiva de la ecología social, nos parece fundamental que la nueva Constitución establezca el derecho a la justicia ambiental como un pilar fundamental del Estado de Derecho. Vale decir, que la Constitución garantice una justa y consensuada distribución de cargas y beneficios ambientales, que se oriente al buen vivir y se desarrolle reconociendo los derechos de la naturaleza, entendiendo el buen vivir como, según la concepción de los pueblos andinos, como la vida dulce y espléndida en la que hay satisfacción de las necesidades humanas y una abundancia para compartir y celebrar con los demás, lo que se consigue cuando hay una crianza respetuosa, cariñosa, en armonía con la naturaleza, entre humanos y con uno mismo. Existen diversas formas de justicia ambiental que caben en esta o que con ella se solapan, como la justicia climática o la justicia intergeneracional. Por lo mismo nos parecería importante avanzar a una definición marco de principios de justicia ambiental que permita incorporar miradas y situaciones específicas: el principio precautorio, el principio preventivo, el principio de corresponsabilidad, el principio de soberanía territorial, el principio regenerativo y el principio biocéntrico. En cuanto al derecho a la verdad, específicamente en materia ambiental, en lo que dice relación con los derechos de la información y participación ciudadana, consideramos que en este aspecto en particular se encuentra regulado a cabalidad en el Tratado de Escazú, y dicho estándar debe ser considerado en términos tales que se incluya dentro del nuevo catálogo de derechos fundamentales el derecho a acceder a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan la vida de las personas y su entorno, y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. Son derechos que el Estado tiene la obligación de garantizar, así como la obligación de, por un lado, facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, proporcionando un acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños, recursos pendientes y la implementación de planes de regeneración y mejoramiento de los ecosistemas. En relación con la manera en que la Constitución debería proteger a defensores y defensores de derechos humanos, ambientales y de la naturaleza, consideramos que, según la regulación y el estándar contenido en el anteriormente referido Tratado de Escazú, resulta necesario que la nueva Constitución contemple, como parte de las obligaciones del Estado, garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos, ambientales y de la naturaleza puedan actuar sin amenazas, restricciones o inseguridad, debiendo el Estado adoptar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de derechos humanos, ambientales y de la naturaleza, como también el deber de adoptar las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores puedan sufrir en el ejercicio de los derechos que se contemplen en la nueva Constitución. Consideramos que esto es importante porque en nuestro medio, porque han existido una gran cantidad de denuncias de amenazas por parte de activistas ambientales y defensores de derechos humanos. No está de más mencionar el caso de Verónica Vilches, dirigente de Modatima en Petorca, que fue amenazada de muerte en febrero de este año. Nuestra reiterada referencia al Tratado de Escazú se justifica porque en la actualidad existe un marco legislativo internacional que cuenta con abundantes insumos que se encuentran absolutamente consolidados en la legislación comparada y que cuentan con un buen estándar, por lo que resulta de vital importancia apoyarnos en la normativa exigente, no improvisar, y cuestionarnos acerca de cómo traer estos elementos y estándares a la nueva Constitución. A propósito de esta cuestión, consideramos que la nueva Constitución debe contemplar un mecanismo para la recepción del derecho internacional en el derecho interno, asegurando, por un lado, la armonización de la normativa interna con aquella que esté contenida en los instrumentos,
y por otro que las normativas contenidas en los tratados y convenios internacionales conserven el estándar internacional al momento de aplicarlas en el medio interno, de modo que éste no se vea alterado por la interpretación que mediante decretos o sentencias realicen los órganos administrativos y tribunales nacionales competentes, en tanto que ello podría resultar contrario al cumplimiento de las normativas y objetivos en la forma en que se establece en el mismo tratado. Sobre este asunto es del caso destacar que existen numerosos acuerdos, como el referido Tratado de Escazú, que no han sido suscritos por el país debido a la existencia de intereses particulares que se contraponen a la adopción de acuerdos que a todas luces podrían resultar beneficiosos para la sociedad chilena, y en ese sentido resulta necesario que la nueva Constitución consagre la obligación por parte del Estado y las autoridades competentes de suscribir y ratificar cualquier tratado internacional que tienda a mejorar la legislación nacional en lo concerniente a materias de derechos humanos y medio ambiente, por cuanto el beneficio que importa la suscripción de tales instrumentos no puede quedar condicionado a los intereses del gobierno de turno. Sobre las medidas que deberían recomendarse por parte de la Convención a los organismos del Estado para obtener una reparación integral hacia las víctimas de violaciones de los derechos humanos y a los territorios, ecosistemas y zonas de sacrificio, esta comisión comprende que, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, la reparación se basa en 5 elementos que hacen referencia a la restitución, la indemnización, la rehabilitación, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Sin embargo, en la mayoría de las veces, la reparación se ha limitado a una cuantificación económica de los daños sufridos, razón por la que estimamos necesario que en las medidas de reparación para la Convención, que la Convención debería recomendar a los organismos del Estado, se deberían considerar además la gravedad de los impactos y la complejidad de las medidas que se necesitan para restituir, recuperar y promover un ejercicio pleno en la reparación. En este orden de ideas, y de conformidad a la normativa contenida en el principio octavo de los principios de Naciones Unidas, relativo justamente a las reparaciones, que consideramos un precedente importante en la materia, tales medidas deberían, en primer lugar, buscar que las personas, comunidades y la naturaleza afectadas vuelvan a una situación previa a la que se encontraban al momento de llevarse a cabo las violaciones o hechos destructivos. En segundo lugar, deben otorgarse compensaciones monetarias por los daños y perjuicios, las que deben ser congruentes con el nivel de impacto. Las medidas deben brindar atención a las poblaciones afectadas para enfrentar las consecuencias en su salud o sus proyectos de vida, y deben incluirse acciones de monitoreo y rehabilitación ecológica de largo plazo, que deben tomar en cuenta la complejidad del ecosistema. Luego, las medidas destinadas a verificar los hechos deben estar orientadas a favorecer un conocimiento público de la verdad, así como a la dignificación de las poblaciones afectadas que frecuentemente han sufrido el menosprecio o la criminalización por su defensa en la naturaleza. Y por último, deben implementarse las denominadas garantías de no repetición, que son aquellas medidas que evitan que las violaciones o consecuencias de los hechos lesivos sigan produciéndose. Consideramos, sobre este último punto, y ya para ir terminando, que es necesario que las acciones de reparación sean parte de una política estatal propia, que no solamente se mueva en función del grado de presión social y de intensidad del conflicto socioambiental con las poblaciones afectadas, sino que además tenga su origen en la actuación oportuna y eficaz del Estado, de forma tal que las conquistas locales se traduzcan en un cambio de política o relación con las poblaciones afectadas o a la naturaleza, y de ese modo las empresas no realicen las prácticas lesivas en otros lugares donde no exista presión social, de modo entonces que las garantías de no repetición tengan una aplicación vinculante y aplicable a todos los territorios. A modo de conclusión, nos gustaría finalizar con las palabras de un historiador estadounidense, Murray Bookchin, quien escribió en uno de sus libros que mientras no aceptemos que la presente sociedad de mercado, estructurada alrededor del brutal imperativo, crece o muere, como una de las principales fuentes de la creciente crisis socioambiental, mientras no seamos capaces de transformar la presente mentalidad de dominación de la naturaleza por una de complementariedad que nos permita apreciar profundamente las necesidades de la vida no humana y, en definitiva, mientras pretendamos ignorar el impacto que la sociedad jerárquica y de clases ha producido en el mundo natural, no somos dignos de ser el resultado de un largo proceso evolutivo natural. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Constanza. Hola, Claudia.
aquí. Hola Claudia, gusto conocerte. Bueno, a la organización también. Me pareció una presentación buenísima, muy bien logrado y sistematizado lo que venimos trabajando diversas organizaciones socioambientales durante mucho tiempo. Pertenezco especialmente a una. Sé lo que es el daño ambiental, los impactos tanto sociales como ambientales, la amenaza a los defensores y defensoras de la naturaleza, así que me parece prioritario que hayas pues, podido poner todos estos temas en lo que estamos viendo también, ¿cierto?, en verdad histórica, con respecto a lo que es reparación, con respecto a lo que es garantías de no repetición, en donde efectivamente lo que refiere a medio ambiente, a naturaleza, también está dentro de esto. Así que me pareció, o sea, como te digo, muy ordenadita, muy claras las ideas, así que ojalá que no hayan mandado el documento, y nada, pues solamente adscribo a todas ellas, y creo que va a ser, ayuda mucho el trabajo que han realizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Mario Vargas. Sí, un gran saludo. Creo que necesitamos en Chile activistas con coraje, sabiendo que en democracia se están persiguiendo a nuestros activistas, ya muchos han muerto, y, y ayer hubo un concepto que también plantearon algunos activistas, que es el desplazamiento forzado. Aquí en mi región quiero decirte que Raúl Aguilar está siendo perseguido judicialmente por la empresa Cabildo, ex Hacienda Rupanco. Eh, para que se tenga presente, obviamente que lo vamos a ir a apoyar, eh, y ese apoyo yo creo que tiene que ser consistente de todos los activistas hoy día. Deberíamos, en esta nueva constitución, proteger, ¿cierto?, a todos nuestros activistas sociales que están siendo perseguidos, y constitucionalmente deberemos o deberíamos dejar una protección para ellos. Está muteado, Roberto. Ya, muchas gracias. ¿Usted quiere hablar? Yo, medio minuto, porque escribió acá la agrupación Salvemos la Señoraza, que saluda a los constituyentes por el trabajo y está planteando ahí en el chat de la transmisión, y dice: en estos momentos estamos viviendo una gran tragedia en Laja, se pretende instalar una gran subestación eléctrica, 3 proyectos de paneles solares y 4 proyectos de torres eólicas. Ni podemos imaginarán lo que esto significará para la pérdida del patrimonio natural de la comuna. Entonces, saludar a esa agrupación y decir que evidentemente esta discusión y esta información y todo es tremendamente importante para que entre todas y todos tengamos conciencia de lo que está sucediendo, conciencia de los perjuicios que nos puede causar a todos en la vulneración del patrimonio, y que nos sirve como fundamento además para todas las discusiones que tenemos que hacer en la redacción de esta próxima constitución. Bien. Muchas gracias a la Asamblea Ambiental del Bío Bío. Roberto, disculpa, muy cortito, es que capaz no me quedó tan valorado, pero creo que en esta comisión de verdad tenemos que hacer un listado de todos los ecosistemas dañados históricamente en nuestro país. Creo que eso es crucial también. Muchas gracias. Muy bien. Te ruego que toda la exposición sea remitida también por vía digital al correo electrónico de la Comisión de Derechos Humanos. Por favor, Ok, Claudia. sí, Muchas gracias. de nada. No sé si ha llegado la Federación Regional Metropolitana de Unión de Adultos Mayores. Sí, estamos presentes.